Buenas noches. Está la unidad 2, tarea número 3, evaluar fuentes de contaminación. La materia, pues, es caracterización de contaminantes atmosféricos. El grupo lo componemos Willington Valencia Samuní, Jorge Eduardo Alandete y pues yo, Andrés Fabián Puentes. La directora del curso es Johan Cuellar. Pertenecemos al programa de ingeniería ambiental. Aquí va a ser como una leve introducción sobre el tema que estamos tratando. Pues la contaminación atmosférica es uno de los tipos de contaminación que ha venido en incremento en los últimos tiempos. Todo esto gracias a que las fuentes emisoras también han ido incrementando a nivel, a nivel extraordinario. Pues actualmente todos los contaminantes en todas las ciudades, en todo el planeta, están en una abundancia. Sus fuentes fijas también se encuentran en un segundo lugar, pues esto es manejado específicamente a las industrias. Se realizó un estudio con el fin de evaluar las emisiones producidas por las tecnologías y asimismo pues determinar cuál de las que estamos evaluando es la que más produce contaminación. Es decir, que evaluamos cuál es la de mejor, cuál es la peor, para asimismo que cumpla con su objetivo de producción y pues que esto no afecte ni la contaminación del aire, pues asimismo la contaminación ambiental. Aquí hicimos un estudio de los hornos que se encuentran en la India, perdón, y en Vietnam. Hablamos de 2, 4, 6 hornos, el CBTK, el ZigZag ND, ZigZag FD, el VSBK, el DDK y el túnel. Respectivamente, pasamos pues al proceso de evaluar y pues asimismo miramos la operación de la fuente fija. Pues cada proceso lo evaluamos, lo explicamos para sí mismo saber cuál es su resultado de la contaminación. Pues realizamos un análisis de la fuente en todo su proceso desde la extracción de la materia prima hasta el producto final. Pues ahí determinamos cada uno de los contaminantes que presentan en ese proceso. Pues explicamos ahí en la diapositiva, se explica cada cosa de una manera más detallada. Acá hacemos una leve descripción de cada uno de los hornos. Pues el primero es el horno de trinchera con chimenea fija, que es el FCBTK. Eso es un horno continuo en donde el movimiento del fuego es controlado por una corriente neutral, la cual es proporcionada por la chimenea. El otro es los hornos ZigZag. El principio de funcionamiento de este horno es similar al del horno de trinchera con chimenea fija, pero tiene algunas variaciones que lo hacen diferentes. Su diferencia radica en que en lugar del flujo del aire recto o derecho que se usa en el FCBTK, se utiliza un flujo de aire en zigzag. Al contar con una decocción más grande proporciona mayor tiempo al combustible y al aire para que se mezcle. El horno de ladrillos de eje vertical BSBK. Este es un horno que cuenta con un eje rectangular o cuadrado de una sección cruzada. El eje se ubica en el interior de la estructura de ladrillos y el espacio que queda entre la pared del eje y la pared exterior del horno se llena con materiales aislantes. El otro es el horno de ladrillos de eje vertical BSBK. Este horno cuenta con un eje rectangular o cuadrado de sección cruzada. El eje se ubica en el interior de la estructura de ladrillos y el espacio que queda entre la pared del eje y la pared exterior del horno se llena con material aislante. El horno de túnel es un horno en el cual los ladrillos se encuentran en movimiento de un carro o a través de una zona horizontal del horno. La zona del calentamiento permanece estática, mientras que los ladrillos se mueven a través de ella en una contracorriente. En la siguiente evaluamos o analizamos el tipo de consumo de combustible o las sustancias químicas implicadas en cada proceso. En el FCBTK analizamos que el tipo de combustible es carbón y se maneja un consumo de combustible de 1.1 a 1.4. En los hornos ZigZag manejamos lo mismo, carbón, pero eso ya son unas cantidades menores de 0.8 a 1.1.
En el CLAM manejamos biomasa, carbón y líquido en proporciones de 1.1 a 2.5 y de 1.2 a 1.75. Y en los hornos BSBK manejamos lo mismo el carbón en 0,7 y 1.0. El listado de contaminante atmosférico emitido por la fuente pues son varios. El tipo, pues acá evaluamos cada uno de los hornos. El CFTK estamos hablando de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y partículas en suspensión. En el CICSA lo mismo, estamos hablando prácticamente en todos manejamos la misma tipo de contaminación, en el CICSA, en el BSBK, en el DBK y en el DRK. Los estándares de emisiones aplicables, pues según las tablas encontradas por las fuentes explícitas en cada una de las tablas, hablamos de ciertos parámetros. En las tablas ambientales hablamos para los hornos de ladrillo en la India, que maneja su categoría, sus contaminaciones y asimismo si es larga, mediana o pequeña. En la tabla número 2 encontramos los estándares para sustancias inorgánicas en polvo en emisiones de gases industriales. Estos en Vietnam. Ahí está registrada la fuente. Ahí lo mismo nos registra cuál es el contaminante y asimismo su partículas de contaminación. En la tabla número 3 encontramos los estándares de emisiones admisibles de contaminantes al aire para las actividades industriales. Ahí se aplica la fuente, lo mismo, se habla del contaminante, del flujo del contaminante y se manejan los estándares de la admisión. En la tabla número 4 encontramos los niveles máximos permisibles de contaminación según el criterio. Según esto, pues, una fuente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2017. Se plantea el contaminante y asimismo su nivel permisible, si es anual o si es por 24 horas o el tiempo que sea. Los métodos de medición de los contaminantes y el protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas se encuentra regulada por medio de la resolución 0935 del 2001. Respecto a lo anterior se describen algunos métodos de medición de los contaminantes atmosféricos para la fuente de fabricación de material de arcilla. Determinación de emisiones de material particulado en fuentes estacionarias. Este método consiste en succionar isocinéticamente de la fuente y colectado sobre un filtro de fibra de vidrio que se mantiene a una temperatura de 120 más o menos a 14 grados centígrados. La masa del material particulado, que incluye cualquier material, se condensa o por encima de la temperatura de filtración. Es determinada gravimétricamente después de la remoción del agua no contaminada. Esto es una fuente lineal. La determinación de emisiones de dióxido de azufre en fuentes estacionarias. Este método consiste en obtener una muestra de gas extraída del punto de muestreo en la chimenea del dióxido de azufre y incluyendo las fracciones de nieblas ácidas de azufre, son separadas por la fracción del dióxido por el método de titulación variotorina. La determinación de emisiones de dióxido de nitrógeno en fuentes estacionarias. Este método consiste en colectar una muestra que se evacúa en un frasco que contenga una solución absorbente de ácido sulfúrico diluido en peróxido de hidrógeno y los óxidos de nitrógeno, excepto el óxido nitroso. Se miden colorimétricamente usando el procedimiento de ácido fenol disulfónico. Esta tabla tiene un análisis de resultados en la cual vemos pues todo lo que se ha trabajado y asimismo cada uno de los hornos. Ahí mismo se realiza la respectiva comparación de los estándares máximos y mínimos pues vigentes a la legislación colombiana. En el análisis ya más profundo de los resultados, pues vemos que las emisiones producidas por los hornos a lo largo pues, de la India y Vietnam se registran en miligramos por metro cúbico normal. Eso significa que en el volumen está a condiciones normales de temperatura y presión coincidiendo con la norma.
La norma colombiana establece que el estándar admisible para el PM es 250 miligramos por metro cúbico, según el flujo de contaminante, y para el dióxido de azufre es de 550 miligramos por metro cúbico para todos los flujos. También podemos observar en la gráfica que para el caso del dióxido de azufre la mayoría de los hornos están dentro de lo exigido, solamente 2 hornos generaron emisiones que superan esta norma, y para el caso del material particulado encontramos que 6 de los hornos superan el estándar, y la mayor parte de estos son hornos de tipo FCBTK, en lo que indica que esta tecnología no es muy eficiente en lo que a emisiones corresponde. Acá pues podemos manejar algunas de las propuestas para mitigar o disminuir, controlar las emisiones de estos contaminantes. La primera se plantea es la reducción del material particulado y sería la implementación de filtros, específicamente el filtro de manga. Estos son una buena alternativa para este caso, debido a que la simpleza de su funcionamiento y diseño se encarga de retener las partículas de tamaños muy pequeños que viajan en la corriente de gas, gracias a sus mangas filtrantes internas. La segunda estrategia es que para la disminución de las emisiones del dióxido de azufre sería cambiar de combustible, pues como bien se sabe el carbón es la principal fuente de combustión. Este contiene generalmente elevadas cantidades que son liberadas cuando la combustión tiene lugar, dando origen al dióxido de azufre. La última puede ser utilizada como alternativa a las dos estrategias anteriores o simplemente una estrategia adicional. Está en cambiar de tecnología e implementar hornos zigzag, ya sea de corriente neutral o forzada, ya que estos están dentro de su mayoría dentro de los colombianos, y además es la tecnología que cuenta con las menores emisiones evaluadas. Al implementarse los hornos zigzag, pues podemos ver que los filtros de manga se pueden reducir aún más en la materia particulado, y en las torres de aspersión se removerían partículas de suspensión. Asimismo, manejamos el dióxido de azufre y así tenemos un desempeño mejor en cuanto a lo que son las emisiones. Pues ya concluyendo, pues podemos darnos cuenta que las emisiones del material particulado son las más altas respecto a las emisiones del dióxido de azufre. En los hornos zigzag, tanto de corriente natural como de corriente forzada, son los más adecuados porque cumplen y fuera de eso tienen una buena relación de producción-emisión. Los hornos FBTK son los menos favorecedores en cuanto a la calidad del aire. Así pues damos por concluido el trabajo. Espero se haya entendido y pues lo que sea, esperamos la retroalimentación del trabajo. Muchas gracias.